Bien, ¿qué tal? Buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver los distintos tipos de las magnitudes de la corriente alterna. Vamos a ver primero cuáles son los distintos tipos de señales que podemos encontrar, ¿sí? Señales de alterna. Vemos acá una descripción, tenemos señales senoidal o sinusoidal. Esta es la típica, la que se conoce, la que encontramos en la red de energía de nuestros domicilios, ¿sí? Señal cosenoidal sería la primera señal que vemos acá en pantalla. Parece ser una señal senoidal, pero en verdad fíjense que la señal comienza sobre lo que es el eje Y. La diferencia entre una señal cosenoidal y una señal sinusoidal es que la señal sinusoidal comenzaría desde el punto cero, ¿sí?, hasta llegar al valor máximo de su pico y volver a bajar. Acá comienza desde el pico superior y pasa por la línea de punto cero. Es verdad, esto es para unos cálculos matemáticos, a nosotros mucho no nos infiere, ¿sí? Así que tendríamos entonces la señal sinusoidal, la que saldría desde el punto cero, cosenoidal, la que sale, ¿sí?, desde un punto más elevado y pasa por cero. Señal de onda cuadrada, la que tenemos representada acá abajo. Señal triangular, la que tenemos en este gráfico. Señal de diente de sierra, no la tenemos simulada, pero en verdad sería muy parecida a la señal triangular, solamente que el flanco descendente de la señal viene en forma recta. ¿Se entiende? O sea que viene el pico del diente de sierra y la parte recta en la parte trasera. Y después tenemos combinaciones de señales anteriores. Serían señal de audio como la que se representa acá o cualquier otro tipo de señal que podríamos estar midiendo, ¿sí? En la parte electrónica vamos a encontrar, ¿sí?, varios tipos de señales, pero particularmente la señal senoidal en los transformadores, entradas y salidas, siempre que sean transformadores lineales, y señales de onda cuadrada porque hoy en día se transmiten datos de información entre memoria y circuitos integrados, y esos pulsos lo hacen mediante este tipo de señal, forma de onda de señal cuadrada. Bien, pasamos a una próxima imagen. Vamos a estudiar un poquito, a analizar un poco lo que sería la corriente alterna. ¿Por qué es una señal senoidal? ¿Sí? Nosotros tenemos que los motores y los generadores, que su comportamiento es muy parecido, ¿sí? A un motor yo le aplico energía eléctrica y obtengo energía mecánica, y en un generador le pongo energía mecánica y este me va a generar energía eléctrica. Por lo tanto, en algún lado donde tengo una represa va a haber un generador, que van a girar sus álabes y esto va a hacer girar el generador. Por lo tanto, cuando el generador parte del punto cero y realiza un desplazamiento de 180 grados, si nosotros los observaríamos con el osciloscopio, estaría en el punto cero y se describe la sinusoide, la semisinusoide de 180 grados. Posterior, cuando llega a este punto, lógicamente que el motor vuelve a hacer el giro hasta llegar al punto cero inicial, giró 360 grados. En el caso de un osciloscopio, cuando observamos la señal, nos fijamos que la función tiempo, ¿sí?, la vemos hacia adelante, no podemos ver la onda senoidal hacia atrás, porque el tiempo es positivo, no es negativo. Por lo tanto, de los 180 grados, los 360 grados, lo vamos a ver representado hacia adelante. Por lo tanto, quiere decir que mi motor va a seguir girando, lógicamente que esta señal será periódica, se me va a estar repitiendo determinada cantidad de veces en el tiempo. A diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí?, la corriente continua, que nosotros aplicamos una tensión de una batería, una vez que llega a su valor de tensión, como lo indica acá, ¿sí?, el gráfico, se mantiene constante en el tiempo. Por lo tanto, quiere decir de que esta señal no tiene frecuencia, ¿sí?, no hay ciclos, y en este caso sí tenemos distintos periodos, ¿no?, de trabajo, es decir, semiciclos positivos, semiciclos negativos, que esto están describiendo un ciclo o un periodo o un hertz, ¿sí?, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, cuando nosotros quisiéramos medir con el osciloscopio, ¿sí?, de esta señal senoidal, acá tenemos una fuente de energía alterna, ¿sí?, en este caso la simulación está hecha a 10 volts y a 1 Hz para poder ver bien la simulación. Y vemos que sobre la pantalla del osciloscopio nosotros tenemos, ¿sí?, la cuadrícula en donde podemos medir los valores de la señal. Como dijimos, sobre el eje X vamos a poder medir el tiempo, ¿sí?,
Y sobre el eje Y vamos a poder medir voltaje en este caso, pero también podría medir la corriente. Ahora bien, quiere decir entonces que esta señal se está representando en el tiempo, ¿sí?, varias veces por segundo. Si nosotros analizamos un poquitito la señal, acá dice 0, acá dice 10, acá dice 20, o sea que me está indicando aproximadamente que de 0 a 10 cada cuadradito vale 2 volts, por lo tanto serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 volts. El pico de la tensión es de 14 volts, cuando en verdad mi fuente a mí me dice que me entrega 10 volts, ¿sí? Ahora vamos a analizar esto. Vamos a verlo en el simulador. Bien, vamos a darle play al simulador. Acá tenemos lo que sería el osciloscopio. Este osciloscopio cuenta con dos canales, canal 1 y canal 2. Eso es para ver dos señales a la vez. Si nosotros necesitamos ver solamente una por el momento. Y mi fuente de energía. Y acá tenemos la pantalla del osciloscopio, ¿sí? En el momento como no está midiendo nada del osciloscopio, marca una línea, ¿sí?, constante. En el momento que yo cierro el osciloscopio, ahí empezamos a ver cómo empieza a formarse la onda, ¿sí? Si yo abro la llave, de nuevo se interrumpiría lo que sería la medición, ¿no?, lógicamente. Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo una fuente con 10 volts, sin embargo acá me está midiendo 14 volts. Vamos a analizar en un ratito que vamos a ver que la tensión que indican nuestros equipos, ¿sí?, que compramos, la tensión de red que tenemos en nuestros domicilios, todo lo que es corriente alterna viene expresados en valores RMS o valor eficaz, que es distinto a los valores que obtenemos en un osciloscopio. En el osciloscopio yo puedo obtener los valores RMS, pero en la representación gráfica me va a mostrar el valor pico de la señal, ¿sí? Bien, vamos a parar un poco la simulación y vamos a seguir un poquito más adelante. Fíjense, si vamos acá, decimos que sobre la ordenada de origen, ¿sí?, o el eje Y, sobre este eje que es el que estamos representando, dijimos que podemos medir tensión y podemos medir corriente, ¿sí? O sea que en un principio vamos a hablar de tensión, pero esto que vamos a explicar acá es tanto viable para lo que es tensión como para la corriente, ¿sí? El valor, fíjense que acá está acostado, dice RMS, ¿sí?, que va de 0 a 10 volts, que es lo que me entregaba la fuente. Sin embargo, el valor pico es de 14 volts, ¿sí?, aproximadamente. Por lo tanto, ya tenemos dos magnitudes de la corriente alterna. Una que es el valor RMS, o eficaz, y otro que es el valor pico, ¿sí?, de la señal. Tenemos otra magnitud de la corriente alterna, que son los ciclos. Es decir, acá viene representado que desde este punto, ¿sí?, crece la señal, pasa por el punto 0, vuelve a llegar a este punto 0, desde el principio de la señal, desde este punto hasta acá, esto es un ciclo de trabajo. Por lo tanto, esta señal, como se repite varias veces en un segundo, en el caso nuestro de 50 Hz, ¿qué significa? Que se representa esta señal senoidal, se repite 50 veces en un segundo, ¿sí?, ya que justamente sobre el eje X lo que estamos midiendo es el tiempo. Acá lo dice, abscisa o eje X, que sería la representación de este eje, ¿sí?, medimos el tiempo solamente. Por lo tanto, si yo quisiera calcular, ¿sí?, lo que sería el valor eficaz o RMS del ingress root mean squared, o lo que significa traducido al castellano, valor cuadrático medio, tenemos que el valor RMS va a ser igual al valor pico dividido la raíz cuadrada de 2, que esto da 1,41 aproximadamente, ¿sí? Ahora, si lo que yo tengo con el osciloscopio es el valor pico o el valor máximo o amplitud, todo es lo mismo, se lo llama de esta manera, ¿sí?, tendría que calcular el valor RMS y para ello necesito, ¿sí?, el valor, si quisiera el valor pico, perdón, necesito de la fórmula que me da el dato del valor RMS por el valor de la raíz cuadrada. Bien, ahora bien, también tengo el valor pico a pico, habíamos visto en la señal anterior, es decir, de la punta máxima a la pico mínimo de punta a punta, ¿está?
A esto se lo llama valor pico a pico, acá está acotado. Y si yo quisiera calcular el valor pico a pico, va a ser igual al valor RMS por la raíz cuadrada de 2 por 2. Y por último, el ciclo, periodo, ¿sí? O el hertz, ¿sí? Sería, el periodo va a ser igual a la inversa de la frecuencia, ¿sí? Acá aclaramos que la F significa frecuencia y que es la cantidad de ciclos que se repite en una señal en el tiempo de un segundo. Bien, y se lo representa con la letra F. Acá está indicando con qué letras se representan estos valores. Hablamos de valor pico, no de voltaje pico. ¿Por qué? Porque si hablamos de valor pico, en este caso es valor RMS por raíz cuadrada de 2. Si hablo de corriente pico, va a ser corriente RMS por raíz cuadrada de 2. Si hablo de potencia pico, hablo de potencia RMS por raíz cuadrada de 2. Por eso hablamos de valores y no de tensiones. Porque esto es viable tanto para tensión, para corriente, como para potencia. Hablo de esta fórmula de ejemplo. Es para todo lo mismo. ¿Se entiende? Lógicamente, no para lo que es el periodo y la frecuencia. Hablamos valores picos, valores RMS y valores pico a pico. Puede ser tensión, corriente y potencia. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá dice calcular el valor pico de la tensión de red sabiendo que la misma es 220 volts y calcular cada cuántos milisegundos se enciende y se apaga una lámpara incandescente, sabiendo que la frecuencia de línea es de 50 Hz. Bueno, es un cálculo simple. Si yo quiero saber el valor pico, la fórmula es la que recién habíamos mostrado, va a ser igual al valor RMS, en este caso la tensión, por la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, 220 por 1,41 me va a dar 310 volts. Quiere decir que la señal que nosotros conocemos, que en el toma tenemos 220 volts, que cuando medimos con el tester nos indica 210 volts, cuando vaya y mida con el osciloscopio y haga la suma de los valores de las señales de los cuadraditos, me va a dar 310, ¿sí? Y si quiero calcular el periodo, ¿sí? Para ver cuántas veces esta lámpara se enciende y se apaga, vamos a tener que hacer la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, si el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que en nuestro caso es de 50 Hz, me da 0,020 segundos. Por lo tanto, quiere decir que la señal, desde que empieza hasta que termina, dura 20 milisegundos. Si cada 20 milisegundos comienza una nueva señal, ¿sí? Si yo estoy preguntando a una lamparita incandescente cuántas veces prende y apaga, en verdad vemos que acá está apagada, en este pico máximo encendió, acá se volvió a apagar, volvió a encender y volvió a apagar. Quiere decir que si de acá a acá tengo 20 milisegundos, de acá a acá tengo 10 milisegundos y de acá a acá tengo 5 milisegundos. Quiere decir que cada 10 milisegundos acá encendió. ¿Cuándo volvió a encender de vuelta? A los 10 milisegundos. ¿Y cuándo volvió a encender de vuelta? A los 10 milisegundos. O sea que una lamparita conectada en los domicilios se está encendiendo y se está apagando cada 10 milisegundos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué esta diferencia que nosotros tenemos entre el valor RMS y el valor pico? En verdad, se habla de valor RMS como un promedio de la señal, debido a que por momentos tenemos 0 volt y por momentos tenemos 310, ¿sí? Sin embargo, si yo esta onda senoidal que está aquí debajo la pasaría por arriba, yo no estoy teniendo en todo momento 310 volts, porque como decimos, hay valores inferiores en determinados tiempos. Si yo recortaría el pico y rellenaría los espacios entre sinusoide y sinusoide, tendría un valor, un promedio inferior. Por lo tanto, se habla de valor RMS como en verdad es la integral de la señal, pero podríamos hablar de promedio como para que se pueda entender un poquito mejor. Es el promedio de la señal de la corriente alterna. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Cualquier duda me avisan y bueno, los trato de orientar. Hasta luego.